5 hábitos para crecer espiritualmente, y vamos a abrir la primera carta del apóstol San Pedro, Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia, capítulo 2, versículo 2, primera de Pedro 2:2. Yo recuerdo cuando era pequeño y estaba en la escuela, yo tenía un libro, que era un libro y tenía una materia que se llamaban los hábitos de la vida. Y recuerdo que en esa materia, en el libro de los hábitos, nos enseñaban lavarnos las manos antes de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño, el bañarnos, el lavarnos la boca, cómo cruzar la calle. Cosas que usted hoy, que es adulto de unos 35 años, 40, usted puede hasta reírse. Pero un niño de unos 4 años, los hábitos es algo que tiene que aprender. Y recuerdo que nos enseñaban todos los hábitos que nos decía mi profesor, me acuerdo clarito, serán para el resto de su vida, decía. Por eso dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcan. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que crezcan. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hemos nacido a la vida nueva como niños recién nacidos, aunque usted tenga 40, 50 años, aunque usted su vida haya acumulado títulos, o aunque usted haya acumulado mucha experiencia, cuando hemos aceptado al Señor en nuestros corazones, hemos nacido a la vida nueva. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se rascaba la barba, se rascaba la cabeza y dijo, ¿cómo? ¿Tengo que meterme otra vez en el vientre de mi madre? Le dijo, no, lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, es espíritu. Entonces, al nacer a la vida nueva, el niño espiritual nace, como dice aquí el apóstol San Pedro, como un recién nacido necesita la leche materna. Instintivamente, desde los animalitos a nuestros hijos cuando han nacido, instintivamente, ¿qué buscan? La leche, el contacto materno. Porque a veces no solo es el hambre, sino es el contacto. Dicen los pediatras que al momento que el bebé recién nacido empieza a amamantar, siente el corazón de la madre, y eso es lo que le calma. Porque en el vientre materno, el único ruido que el bebé escucha es el corazón de la madre. Y cuando empieza a lactar, el bebé vuelve a escuchar el corazón de la madre, y eso es lo que le da calma. Eso es lo que da calma. Entonces, tenemos que entender que como niños recién nacidos, la palabra de Dios nos acerca al corazón del Padre, y eso nos va a dar a nosotros calma a nuestras vidas. Entonces, los hábitos que hablaba en un inicio marcan tanto en la vida natural como en la vida espiritual. Y un niño recién nacido, para que pueda crecer, necesita leche pura, no adulterada, dice aquí el apóstol San Pedro. Porque nosotros encontramos en el mundo, hermanos, leche con agua. Tanta pseudodoctrina, tanta filosofía, tanto hombre que ha aparecido y asegura tantas cosas, que para el cristiano eso es leche adulterada. Algunos hasta han perdido la fe.
leyendo El caballo de Troya, leyendo libros de que Jesús era extraterrestre, el cómo es los rollos del Qumran, y etcétera, que encontraron la tumba de Jesús con José, María y Jesús ahí. Entonces, no sé si han leído, muchas de esas cosas hay. Eso es leche, dígalo conmigo, leche adulterada. Y el niño, si toma leche adulterada, ¿qué pasa? Se enferma, correcto. Por más bueno que sea el polvo en tarro, jamás va a sustituir a la leche materna. Y eso es lo que nos llena no solo de alimentos, sino hasta los primeros días solo es del colostrum, ¿no es cierto? Que da anticuerpos para el resto de la vida. Entonces, si nosotros estamos creciendo, necesitamos estos hábitos cristianos. Y así dice San Pedro, solo así podrán crecer. El cristiano está llamado a crecer. Y tenemos que tener un cuidado en las vidas espirituales porque podemos caer en un enanismo espiritual. Y el enanismo espiritual es cuando no pasamos del kinder. Oigan, qué hermoso es ver a un niño recién nacido lactando. Qué hermoso es ver a un niño de unos 6, 7 meses lactando. Óigame, pero qué antinatural fue lo que una vez pasó a mí en el trabajo. Estaba ahí con mi hermano, estábamos cotizando unos equipos hace algunos años, y vino una señora con casi digo con un monstruo ahí, ¿no? Y nos cogió el escalofrío porque estaba con otros y casi digo el monstruo, porque venía corriendo y le molestaba y dice, a mí me dice, era una señora, se le veía de una condición social bastante, se puede decir, baja, sí, o precaria. Y me dice que no molestes, y ese momento a esa cosa grande le da el seno. Y el guambra coge y dice qué y se vaya otra vez. Cosa que el Santiago yo estaba aquí y nosotros nos quedamos viendo, nos desconcentramos, ya no sé ni qué estábamos hablando ya de lo que vimos. Y como así es en la naturaleza, que tan dulce es un bebé, pero vele algo así, ya como dice el doctor Chapatín, ¿no es cierto? Ya me dio cosas, oiga. El cristiano no puede estar toda su vida espiritual tomando leche materna. Si la vida natural nos habla tan claramente, el problema es que nosotros a veces no hemos querido dar pasos de crecimiento. Y la vida natural, el bebé tiene que empezar a masticar, tiene que empezar a atascar, tiene que empezar pues a tragar para que pueda vivir. Y nosotros de igual manera. No podemos pretender pasar nuestra vida espiritual todo el tiempo pidiéndole a Dios leche materna, porque de esa manera caemos en el enanismo espiritual. Y usted encuentra el enanismo espiritual cuando las personas son adictos a los seminarios de vida en el espíritu. Me he acercado y le digo, hermano, qué bueno que está el seminario. ¿Es la primera vez? No, dice. ¿Cuántas veces ha hecho el seminario? 8, dice. 8. ¿Y por qué ha hecho tantos? Es que qué hermoso que es la efusión. Quiere solo leche materna. Entonces, para no quedarme aquí, porque ¿quién puede pasar una hora predicando solo de esto? Tengo que empezar a los 5 hábitos que les prometí. Y de esa manera, para que podamos crecer, para que podamos madurar, estos 5 hábitos nos van a asegurar el crecimiento de nuestra vida espiritual. Así que haga conmigo la siguiente cosa. Coja la mano derecha, haga así, haga así. Ahora haga para acá y póngase el cinturón del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque vamos a acelerar. Y si por si acaso un rato freno, no quiero que se me estampe contra el parabrisas, ¿no es cierto? Primer hábito: estudiar y meditar la palabra de Dios. Nos va a decir en 2
de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que toda escritura, la palabra de Dios, es inspirada y tiene un propósito en nuestras vidas, y es enseñar la verdad para que podamos ver en nuestras vidas lo que está bien o está mal. La palabra nos corrige en nuestra equivocación y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, el primer hábito que nosotros tenemos que tener es un amor a la palabra de Dios. Y aquí vamos a citar las palabras de San Juan Pablo II. Quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Y desconocer a Cristo es desconocer a las Escrituras. Y desconocer las Escrituras es construirme un Jesús a mi altura. Es como una vez, yo tenía con mi esposa un amigo protestante y él tenía un carro bonito. Y un día nos estacionamos y vemos el carro de él, o sea, de las casualidades de la vida, con las ventanas abiertas. Yo me asusto, le digo, ve el carro de don Juanito, le digo a mi esposa. Y nos quedamos ahí, las ventanas abiertas, como 10 minutos, no se asomaba. Creo que le han robado, le dije yo. Cuando se aparece, y don Juanito, vea, le digo, su carro está abierto, las ventanas. No, tranquilo, yo le dejé así, dice. ¿Y por qué le dejo así? Es que el flaco le cuida, dice. Le digo, ¿que es de algún guardia? Le digo yo así, no, asustado. Se llama el flaco. No, el flaco, dice, el flaco de arriba. Ah, le digo, no sabía que Jesús era guardia de seguridad, le digo. Bueno, después de un tiempo nos enteramos que le han robado el carro por andar dejado así. Porque uno no puede tentar al Espíritu Santo al desconocer la palabra. Por eso nos dice aquí claramente que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Porque podemos caer nosotros en estas mañas cuando desconocemos la palabra. Hacernos a un Dios a mi manera. Y es la mejor manera de no creer en Dios. Entonces, el encuentro con Jesús, el bautismo en el Espíritu, lo primero que a nosotros nos invita es a amar las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos enseña, el Espíritu nos abre la mente. Recuerden, cuando Jesús en el cenáculo se apareció resucitado, lo primero que hizo fue soplar el Espíritu, que se llama el Rúa. Y nos dice a continuación que se les abrió la mente y entendieron las Escrituras. Recién ahí. Cuando nosotros recibimos el soplo, el Espíritu, el Ruah que se dice, lo primero que Dios hace es abrirnos la mente para entender las Escrituras, porque antes de eso nosotros no entendemos las Escrituras. Cuando usted ve en la palabra de Dios la conversación entre el diablo y Jesús en las tentaciones, usted ve que el uno le cita la Biblia y el otro le responde con la Biblia mismo. ¿Acaso no dice la palabra de Dios? ¿Acaso no dice la palabra? Así le tienta con la Biblia, no le está tentando con otra cosa. ¿Acaso no es la palabra de Dios? Le dice que los ángeles te sostendrán. ¿Sabe por qué? Aquí vienen las dos contraposiciones. El enemigo conoce las Escrituras. Sí, se las sabe de memoria, más que nosotros. ¿Sabe cuál es la diferencia con la respuesta de Jesús? Lo que pasa es que el que tiene el Espíritu Santo no solo conoce, sino que puede discernirlas a su luz. Y esa es la diferencia. Porque no basta solo en conocer la palabra, conocer de Jesús, sino que hay que conocerle
al Señor. Entonces la palabra es nuestro primer hábito espiritual. Cuando recibí el bautismo en el Espíritu, lo primero que le pedí yo a mi mamá en ese momento, dije, y todos nosotros, mami, tráiganos la Biblia. Y yo recuerdo que esa tarde vino agarrada, 7 Biblias así vino agarrada. Le habían dado descuento porque era mayor de más de 5 Biblias. Y nos dio a cada uno de nosotros la Biblia. Yo cogí la Biblia, entré a mi habitación y comencé a leerla por horas. Porque comencé a amarla, entenderla y empecé a degustarla. Porque eso produce el Espíritu Santo en nosotros. Gusto, amor y deseo por la palabra. Porque la Escritura a nosotros nos enseña el verdadero rostro de Dios. Ahora, en nuestro hábito espiritual tenemos que tener 2 caminos específicos todos los días. Así como se lava la boca, así como se baña, así como se pone los zapatos, así como usted tiene hábitos que ni se acuerda, pero están arraigados en su vida. Y son 2. Primero, todo católico tiene que estar todos los días al corriente de la liturgia de la palabra del día. Usted lo primero que tiene que escuchar es la liturgia de la palabra. Lo que la iglesia nos da a nosotros en la Eucaristía. Usted bien puede, y felicito a los que pueden escuchar Eucaristía todos los días, usted se alimenta. O también usted puede recibir lo que es el Evangelio del día. Y usted va siguiendo lo que es todos los días la secuencia diaria de la Iglesia Universal. Se alimenta. Pero aparte de eso, usted tiene que tener una disciplina. Y usted tiene que tener una disciplina para todos los días. Aparte de la liturgia diaria, usted tiene que tener una disciplina de una secuencia de los libros de la Biblia, en la cual usted está estudiando la palabra de Dios. Si bien en la liturgia usted escucha las lecturas, y a veces hoy que somos tan cibernautas, ya nos dan hasta masticado, ya nos dan hasta leyendo, discernido completo. Bueno, eso es bueno porque nos ayuda, pero la disciplina es diaria. Usted todos los días tiene que estar leyendo un libro de la Biblia y una secuencia. Y de esa manera usted empieza a tener un contacto diario, permanente con la palabra. Todos los días, hermano. De lunes a domingo. Los 365 días del año. No hay feriados, festivos, ni nada por eso, ni semanas sabáticas. Ese hábito a nosotros, dice aquí el apóstol Pedro, solo eso nos permitirá crecer. ¿Ya? Voy a citar las palabras del Papa Francisco. Dio a la renovación carismática en el Estadio Olímpico de Roma el 1 de junio del 2014 y dijo el Papa Francisco: en los primeros tiempos se decía que vosotros, carismáticos, llevabais siempre con vosotros una Biblia, el Nuevo Testamento. Él pregunta a toda la multitud: ¿lo seguís haciendo? Y responde la gente: sí. El Papa responde: no estoy seguro de ello. Si no, volved a este primer amor. Llevadla siempre en su bolsillo, en la cartera, en la bolsa, en el carro. Ahora, mis hermanos, en el teléfono. La palabra de Dios. Y siempre leedla, por lo menos un trozo, siempre con la palabra de Dios. No creo, los hermanos que estén aquí, que sean como cuando íbamos a las casas de evangelizar, decía: hermano, su Biblia. Juanita, ¿dónde está la Biblia de la catequesis? Una Biblia para toda la casa. Y al rato que llegaban los hermanitos, no encontraban la Biblia. En nuestros casos, nosotros no tenemos que tener no solo nuestra Biblia personal, sino ya en nuestro hogar, tener hasta 2 Biblias con 2 diferentes traducciones que enriquecen
nuestro contacto con ella. Yo en mi caso tengo la latinoamericana y tengo la de Jerusalén. Entonces nos permite tener una total y mayor amplitud de la palabra de Dios. Y tenemos que ser disciplinados con ella, de una forma tal que si usted entra en una disciplina, usted tiene y debe que acabar la Biblia, de leerla. Yo le pregunto a los que están aquí presentes, ¿quién de ustedes ha terminado de leer la palabra, la Biblia, del Génesis al Apocalipsis? Y si usted me dice, yo estoy 7 años en la renovación, estoy 5 años, estoy 10 años, estoy 15 años, y usted no ha terminado de leer la Biblia, discúlpeme la palabra que voy a decir, aunque se resienta, usted es un vago espiritual. Porque usted no ha dado el primer hincapié a lo que es el hábito de crecimiento. Y si usted está más de 5 años en la renovación y no ha leído la Biblia, hermanos, nosotros hemos caído en lo que dice el Papa Francisco: volved al primer amor. Segundo hábito cristiano, la oración. Y para esta, mis hermanos, la oración se va a dividir para la vida del cristiano, del carismático, como un prisma. ¿Sabe lo que es un prisma, no? Usted en un prisma pone la luz y el prisma le hace ¿qué? Le descompone a la luz, ¿verdad? Y salen lo que se conoce como el arco iris. Ve usted el amarillo, el azul, el rojo. Eso es truz. La oración es como el rayo de luz. Y su disciplina de oración es el diafragma, que le va a descomponer en diferentes aspectos. Primero, tenemos que tener nuestro tiempo íntimo de oración personal, diario. Una vez preguntaba un hermano, una pareja, ¿ustedes oran? Claro, dice. ¿Cuándo oran? En el grupo. Ustedes no oran, les dije. ¿Por qué? Les vamos a explicar. La oración personal es un momento íntimo. Y no me diga como otra persona, no, es que yo mientras voy en el bus voy orando. Qué chévere, le digo, ese es un tipo de oración. Pero la oración íntima es como cuando tú estás con tu novia o con tu esposo o con tu esposa y buscas la intimidad para demostrar todo tu amor. ¿O te gustaría ahí en pleno bus, 7 de la mañana, hora pico, empezar el destrampe? Imposible, ¿no es cierto? No se puede besarle. Ni ese momento querer dar todo el cariño. Si ahí está todo el mundo así, pues viendo, ¿no? Comiendo frente al hambriento, dicen por ahí. Imposible. Necesitamos la intimidad. Y eso se llama mi oración personal. Usted póngale el tiempo que necesite. 5, 10, 15, 20 minutos. Pero es su tiempo de oración personal, diario. Segundo, para tener una vida espiritual de crecimiento, necesitamos también el hábito de orar familiarmente. Tiempos de oración familiares, en las que vayamos con astucia evangelizando a los miembros de nuestro hogar en esa oración personal. No puede faltar la oración, por ejemplo, antes de los alimentos. No puede faltar la oración antes de salir a trabajar. Si tiene usted un carro, ir con la familia orando. O si usted se despide, ir dando la bendición o pidiendo la bendición. Tiempos de familia en que nos permite tener un contacto con Dios, una oración familiar en la que nos podamos ir interconectando con Dios. Dentro de ese prisma que les decía, otro momento importante de oración, ahí sí es la oración comunitaria. Y la oración comunitaria es esta experiencia de oración, en la que nosotros necesitamos el contacto de la familia espiritual, en la cual está clamando el Espíritu Santo,
y nos está a nosotros permitiendo tener ese contacto, esa experiencia, esa vida. La siguiente manera de orar es a través del contacto directo con la corriente de gracia. ¿Y eso qué implica? Tener, aparte de todas estas experiencias de oración, también nosotros asistir cuando la renovación carismática llama a la formación, llama a las asambleas, llama a los retiros, llama a las convivencias, llama a las eucaristías, llama a los tiempos específicos, a veces de jornadas de oración o de evangelización. Esa es otra manera de orar, porque no es la misma que se ora aquí, cuando se ora en un coliseo, en un evento o en una asamblea. Nos regala el Espíritu Santo otra gracia. Y algo que no puede faltar en la vida de todo cristiano y todo carismático es la oración junto con María, el Santo Rosario. El Santo Rosario no es un devocional, ¿sí?, sino que es la oración que nosotros vivimos junto con María. Algo que me encantó en la película o en los datos históricos de la Virgen de Lourdes, cuando le preguntan a Santa Bernadette cómo le veía a la Virgen María y qué hacía, ella respondió algo muy bonito. Dijo que mientras ella oraba con el rosario, María oraba junto con ella con el rosario al mismo tiempo. Cuando nosotros oramos con el Santo Rosario, María está orando con nosotros. Eso se llama la intercesión. Sí, o sea, está con nosotros orando María. No es que esté ella sentada y a ver, preste las peticiones. No. Ella está orando con nosotros. ¿Con qué objetivo? Con objetivo de llevar nuestra oración a su Hijo. Y Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres, lleva la petición al Padre. Esa es la jerarquía divina. María no hace los milagros, pero María lleva la petición a su Hijo. Hijo, se les acabó el vino. Hijo, mira su hogar, mira esta familia, mira esta situación. Y Dios dijo, lleva al Padre. Y esa petición es llevada a nuestras vidas, a los pies de Dios. Entonces, no puede faltar, mis hermanos, estos diferentes tipos de oraciones, que son 2, 4, son 5 pilares de oración que tenemos que vivir. Yo le pregunto a usted, ¿cuál de los 5 estamos haciendo? Y si usted me dice solo el día del grupo de oración, usted va acá. Si usted me dice, yo solo estoy orando en el grupo de oración y máximo un Padre Nuestro, amén, antes de comer, entonces podemos caer en una enfermedad espiritual. ¿Y cuál es? Cuando usted deja de alimentarse, usted cae en una enfermedad, y es la desnutrición. Y cuando nosotros no oramos, no nos alimentamos con la palabra, entonces caemos en la desnutrición espiritual. Y cuando una persona está desnutrida, no está muerta, pero está a un paso de que cualquier enfermedad le pueda caer. Entonces la persona empieza a decir, no encuentro sentido de ir al grupo, no encuentro sentido de ir acá, como que me siento mal, como que me va mal, como que en las cosas no encuentro la salida. A ver, tenemos que regresar y tenemos que mirar cómo están nuestros hábitos cristianos. Porque posiblemente estamos fallando en nuestra vida espiritual en estos hábitos. Nos va a decir en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Un versículo tan pequeñito, pero que es un mandato a nuestras vidas. Y dice, nunca dejen de orar. Nada más dice, nunca dejen de orar. El pedido que nos hace el Señor a nuestras vidas es que nosotros no podemos dejar de orar.
Miren, Jesús nos dijo, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y algo que pasó en Getsemaní, Jesús estaba orando, Jesús sudó sangre, vino el ángel a consolarle. ¿Y qué pasó con Pedro, Santiago y Juan? Estaban dormidos. La oración de Jesús le permitió entrar a la pasión y soportar todo lo que venía. La falta de oración de los tres le hizo a Pedro cortarle la oreja a Malcom, el siervo del sumo sacerdote, y los otros totalmente dispersarse en medio de la multitud. La oración a nosotros no nos da la gracia de ¿qué? De tener el contacto con el Padre. Si usted mira el ministerio de Jesús, él era un hombre de oración. Dice que se retiraba a la montaña. ¿A qué? A orar al Padre. Y cuando los apóstoles le pidieron a Jesús algo, Maestro, enséñanos a orar. Miren, no dijeron, Maestro, enséñanos a resucitar muertos, enséñanos a multiplicar panes. Y por ahí tal vez uno más avesado, no, enséñanos a caminar por las aguas, ¿no es cierto? Una caminatita por las aguas de la mañana, qué chévere. Nada de eso le pidieron, sino fue algo que Jesús tenía diferente a los maestros convencionales de ese momento, a los fariseos. Y algo que Jesús impregnaba y daba a todos es su vida de oración. Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús, que es nuestro modelo a seguir, nos muestra que el camino para estar con el contacto con el Padre es la oración. Y si nosotros no somos guerreros de oración, entonces comenzamos a salir desarmados a lo que se llama la batalla espiritual. Solo la oración a nosotros nos permite ir entrando en la compañía, en la intimidad con el Padre. Y es ahí donde Él también nos va revelando su amor, nos va revelando su misericordia. Entonces, este segundo hábito, la oración. Pero en estas 5 ramitas, usted piense, ¿cómo está su vida de oración en este momento? ¿Cómo está su contacto? ¿Cómo está en base a estos 5 pilares? Si vivimos realmente esta experiencia como la que Jesús nos mostraba. Si usted mira el Evangelio, nada que pasaba antes de los portentosos milagros, Jesús estaba siempre en oración. Y eso le permitía discernir y conocer lo que él tenía que hacer en su ministerio. Tercer hábito cristiano, son 5, vamos por la mitad. Se llama una vida sacramental. Si usted es católico, usted este tercer hábito tiene que vivirlo. Una vida sacramental. Y nos va a decir en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto de los Hechos 2:42 es el relato de las primeras Eucaristías que se vivía en la comunidad primitiva. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, vivimos lo que dice en Hechos 42. Vamos a la enseñanza de los apóstoles. Ese es el ministro ordenado, a través del discernimiento todos los días que vamos a la Eucaristía. Nos comparte la palabra. Segundo, estamos en la comunión. Y no digo de comunión el cuerpo de Cristo, sino la comunión con la Iglesia universal. Cuando nosotros entramos a la Eucaristía, entramos a lo que se llama la comunión de los santos. ¿Sabe cuál es eso? Porque entramos primero a la comunión de toda la Iglesia universal. Segundo, entramos a la comunión con la Iglesia en victoria, que es la patria celestial. Y tercero, entramos en la comunión con la Iglesia purgante,
que es en el purgatorio. Cuando estamos en la Eucaristía, nosotros entramos en comunión, la comunión de todos los santos se llama. O sea, estamos en la comunión con la Iglesia Universal. Es increíble. Por eso es que asistir a la Eucaristía, hermanos, para nosotros tiene que ser el acto más supremo de culto y adoración a Dios. Algunos carismáticos dicen, no, es que yo voy al grupo para que ir a misa. Espérese, está un paso a ser protestante. Nuestra comunidad es importante, sí. Una noche de alabanza es importante, sí. Pero es ¿qué palabra es? Irreemplazable, gracias. Me sopló, irreemplazable, otro adjetivo. Insustituible, otra más tal vez, irreemplazable, insustituible, único, la Eucaristía. ¿Sí? Primordial. Y tiene que ser para nosotros en nuestra vida lo más importante. La fracción del pan, porque cuando nosotros podemos recibir el cuerpo de Cristo, nosotros nos volvemos uno con Jesús. Y recuerde que al poder nosotros comulgar, nos convertimos en templos, en altares vivientes. Es increíble lo que pasa en ese momento. El mismo Cristo ingresa a nuestras vidas, a nuestro cuerpo. Es un milagro de amor, realmente. Y la oración, porque toda la liturgia en esa horita, hermanos, tiene todas las oraciones que necesitamos. La alabanza, la acción de gracias, el perdón, la reconciliación. Todo tiene, es completo. Entonces, la vida sacramental para nosotros tiene que ser el pilar. Y no puede, hermanos, faltar. Y eso nos lleva a nosotros a vivir los sacramentos, obviamente, lo que es la reconciliación, como hábitos constantes de un hombre espiritual que vive y quiere madurar en su fe. Porque ya los otros, ¿no es cierto? Solo una vez nomás matrimonio, solo una vez orden sacerdotal. Y si quiere unción de los enfermos, ¿verdad? Pero ya no decimos nuestra unción, sino unción de los enfermos. Pero lo que es la Eucaristía y lo que es la confesión son herramientas de salvación para nuestras vidas. Y no puede faltar, desde luego que sí, la postración de nuestro ser al bendito sacramento del altar, Jesús de Eucaristía. Si usted se dice católico, la vida sacramental es parte de nuestras vidas. Como dijeron aquí, irreemplazable, insustituible, único, ¿no es cierto? Y a eso, hermanos, nos hace vivir nuestra experiencia carismática de una forma auténtica. Cuarto hábito, la evangelización. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. San Mateo 19 al 20. Perdón, Mateo 28, del 19 al 20. San Mateo 28, del 19 al 20. Nos dice la palabra del Señor: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los confines de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el cuarto hábito en nuestra vida espiritual es una rica vida de servicio evangelizador. ¿Y eso qué implica? Dos dimensiones. La primera, nosotros tenemos que siempre estar con el hacha bien afilada. ¿Y eso qué implica?
que a cualquier momento nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios. Sea en el trabajo, sea en el transporte, sea con un amigo, vecino, pana, redes sociales, pero nuestra hacha tiene que ser afilada. Y por eso es que este va al cuarto punto. No puse como primer punto la evangelización, porque tenemos que estar llenos de la palabra, llenos de la oración, llenos de una vida sacramental para poder dar. O si no, ¿de qué estamos dando? Pues hermanos, ¿qué estamos dando? No estamos dando nada. Solo ahí podemos dar. Porque si nosotros no tenemos oración, no tenemos contacto con la palabra, ni una vida sacramental, entonces somos unos anémicos espirituales. Damos, y después es la anemia. La anemia, anémicos, enfermos. ¿Ha visto un anémico cómo es? ¿Verdad? Pálidos, sin hierro en la sangre, solo viven mareados, pasan enfermos. Y cuidado, podemos ser nosotros anémicos espirituales. Una hermanita me dijo una vez: hermano, al ministerio quiero estar, pero no al grupo. Le dije: prefiero que vaya al grupo, pero no al ministerio, le dije. Porque es también, hermanos, irreemplazable y insustituible la vida comunitaria. La vida de servicio es una vida que nosotros nos brinda después de estos primeros 3 hábitos. Si usted no tiene estos 3 hábitos, usted no puede servir. No debe servir, porque en vez de hacer bien, usted hace un daño al cuerpo de Cristo, hace un daño a la iglesia, porque usted necesita primero nutrirse. Entonces, como primer punto, siempre con el hacha afilada. Y en segundo punto, tenemos nosotros que estar injertados en un ministerio dentro de nuestra comunidad de oración. ¿Quiere usted crecer? La única manera es servir. ¿Quiere usted madurar? La única manera es el crisol del servicio. El crisol del servicio a nosotros, hermanos, nos mete en la fragua espiritual. Verán, solo en el servicio yo conozco a la gente tal y como es. Ahí me sacan toditos los peros, todos los defectos y las formas que son. Dejan de ser los ángeles del grupo para convertirse en la verdadera persona cuando están sirviendo. Ahí me sacan lo que son. Porque a veces no soportan el estrés, a veces no soportan el cansancio, a veces no soportan los problemas, las descoordinaciones, y empieza a fluir todo el hombre viejo, antiguo, dinosaurio y Matusalén que está dentro. Y como les he de decir a los carismáticos les acaba la conversión en los encuentros cuando llega la hora del almuerzo y los hospedajes. Ahí se acabó la conversión. Una jauría de lobos y tigres aparecen ahí. Entonces, el servicio es lo único que a usted le va a hacer crecer. No hay otro camino. Pero usted no puede, ni debe, ni tiene que servir si no vive estos 3 hábitos primeros. Prefiero que se quede bien sentado en el grupo a que vaya a hacer daño al cuerpo de Cristo. El servicio es maravilloso, es hermoso. Pero si nosotros no nos alimentamos diariamente, el servicio se puede hacer para nosotros mejor algo dañino, muy dañino, porque perdemos el amor primero. Y eso es un testimonio que les he conversado a ustedes, pero les vuelvo a conversar. Hace varios años yo estaba dentro de la coordinación de la zona norte. Tenía que pastorear el norte de Quito con 70 grupos. Imagínense, 70 grupos que me llamaban: hermano, venga a predicar, hermano, venga a ayudarnos, hermano, ayúdenos a esto, hermano, a este otro. Y imagínense, si yo tenía la agenda ocupada más que el presidente de la República, oiga. Me tocaba predicar, creo que en la semana, siquiera a lo bajo, a 4 grupos por semana. Andaba de un lado para el otro. Tenía reunión del Consejo de la Renovación. Tenía reunión del consejo de mi grupo de oración. Aparte tenía mi ministerio, asambleas, retiros, conciertos, seminarios.
Eventos con predicadores que venían internacionales, hermanos, parecía que andaba, pero como en los jets ultrasónicos de ese tiempo. Y sucedieron dos cosas. Lo primero fue aquí en esta casa nacional, frente al Santísimo. Venían las elecciones y le pregunto al Señor: Señor, ¿quieres que siga en el Consejo de la Renovación? Y de las veces que fue claro, nítido en mi corazón una palabra tan potente, y me dijo no, así no. Cosa que yo me asusté. Digo, pero ¿cómo? Le digo, pero si estoy ahí chévere evangelizando, le digo, viéndole al Santísimo, le digo, pero si estoy, pero Señor, le digo, sirviéndote, ¿cómo que no? Le digo, le reclamé, ¿cómo que no? Y me voy a decir, no. Pero las veces, la voz del Padre, no, pero qué enérgico que fue, qué potente que fue. La siguiente semana fueron las elecciones de la renovación. Pusieron a los nombres, yo salí dentro de las ternas. Las votaciones salieron casi con mayoría. Para ese hermano yo estaba como que así, medio como como dicen, en su homenaje, ¿no es cierto? Y me paro al frente, cojo el micrófono, diga hermano, y les digo, no puedo, no puedo. Pero ¿cómo que no puede? Dice, hermanos, ese consejo estaba trabajando también. Ahí fue la primera vez que vino Salvador Gómez, vino Fernando Casanova, y tantos vinieron en ese tiempo por primera vez del Ecuador. ¿Cómo que no, hermano? Y tanta cosa. No, les digo, es que, ¿qué puedo hacer? Les digo, el jefe no quiere, les digo. El jefe no quiere. Y casi me fui. Yo, Dios mío, digo, ¿qué hago? Bueno, dije, pero me queda el grupo de oración, dije yo. Era ya cuando era servidor de los siervos. Tengo el grupo de oración, dije yo. Por lo menos tengo el grupo de oración, dije yo. Ahí me he de quedar. Y otra vez orando aquí, me acuerdo al inicio, hace 13 años desde este testimonio. Y me atrevo, no sé, me atrevo y le quedo viendo y le digo, Señor, y acepto ser nuevamente servidor del grupo de oración. No. Oiga, me vuelve a decir no, pero clarito, oiga. ¿Y cómo hacía el grupo? No, pues le digo, si todo el tiempo que hemos trabajado el grupo, le digo, y todo el sacrificio y todo, no. Oigan, increíble. Yo hice la carta de renuncia, todo. Dije, hermanos, hasta aquí queda el tren en esto. Y en ese día les dije, les leí, y ahora las votos seguía sacando mi nombre. Le digo, no sean así, no me tienten, le digo, no sean malas notas, le digo. Se acabó, se terminó. Pero algo que el Señor no me prohibió es seguir alabándole o predicando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Romanos que los dones que Dios nos da son, dígalo, para toda la vida, para siempre. Nos dice la palabra de Dios que los dones que Él nos ha dado jamás se arrepiente en darnos. O sea, nos da, y el don que Dios te da, hermano, te da para toda la vida. Es como, vea, yo como un papá le doy a mi hijo unos zapatos. Él se porta malcriado. ¿Qué le digo yo? Dame los zapatos. ¿Te vas caminando aquí a la escuela sin zapatos? No, imposible. Yo sé que en el camino nos vamos a reconciliar. Entonces, me quedé así, hermanos, de estar en jet supersónico a quedarme caminando en burro, hija. Vino ya el nuevo servidor, nuevo equipo, comenzaron a hacer y deshacer y todas las cosas. Yo me sentía como pez fuera del agua. Traté de entender al inicio, pero después, una noche, después de creo que unos 3 o 4 meses, ese día sí que me entró como dicen, la del indio. Dejé la oración, me fui a la última silla que estaba en el salón, me senté y le cerré los ojos, me latía el corazón a toda velocidad y le dije, ¿estás contento? ¿Estás contento? Le dije, dejé todo. Ya, aquí estoy, le dije, ¿quieres sinceridad? Le dije, no estaba orando. Eso se llama orar con el Padre. ¿Quieres sinceridad? Me siento desubicado, le dije. ¿Cómo de estar en tanta cosa? Ahora me sobra el tiempo, le digo.
Y comenzamos a hablar y comencé a reclamar y comencé. Y el corazón, de verdad, cómo me latía, así como una... Después de todo, me quedo callado, después de todo lo que hablé. Y ahí sí fue tan suavemente, como cuando estuvo Elías en el Sinaí. Suavecito, tan suave la voz del Espíritu. Única, maravillosa, que siento que me envuelve y me dice: yo soy tu heredad. Ese rato reaccioné y recién me di cuenta. Yo estaba sirve y sirve y sirve, pero ya en un momento ya no estaba sirviendo con Jesús. O sea, se transformó para mí el servicio en mi Dios. Se transformó el servicio en mi camino, en mi vida, ya no Dios. Y Él me tuvo que corregir y hacerme entender: yo soy tu heredad. No el estar acá, eso no, eso es un trabajo en la mies. Un tiempo en tu vida, un momento, pero yo soy tu heredad. No pierdas la vista, el enfoque. Y ahí pasaron dos cosas. El siguiente consejo de la renovación fue un infierno. Esos hermanitos, Dios mío, se alaban los pelos. No entro en más detalles. Yo dije después: Diosito, ¿de qué me libraste en verdad? ¿De qué me libraste? Yo no daba ciencia cierta, porque fue tan lindo ese tiempo. Por el siguiente consejo, como decían, eran perros y gatos. Así es la humanidad. Y ese año después de que todo se acabó, empezó este grupo de oración. Hace 13 años. Dios quería que me dedique a una nueva obra. Si yo andaba como loco atrás de las cosas, esta realidad, este camino, Dios que tenía pensado, no se hubiera dado, porque yo hubiera estado necio en lo que yo quería. Cuando Él nos dice no, es porque tiene cosas mayores y nos quiere proteger de otras cosas. Eso entendí yo después. Bien, somos bien, como dice a los de Maús, no, lentos, tardos. Por poco Jesús dijo: se sacó no bien, chunchos. ¿No es cierto? A los de Maús, solo eso faltaba que les diga. Chunchos. Así somos. Pero hermanos, yo no digo que soy triple santo. Yo soy más, de todos ustedes yo soy el más pecador. Muy pecador. Pero el Espíritu Santo en nuestra nada nos va indicando el camino y nos va haciendo merecedores. ¿Por qué? Porque ese 2009, que terminaba todo esto que les conté, me arrodillo en el Santísimo cuando vino primera vez Salvador Gómez de acá al Ecuador, y le veo al Padre Saúl al fondo, porque estamos hablando del cuarto punto del servicio, no por eso estoy hablando de todo esto. Le veo al fondo, me arrodillo y le veo al Santísimo. Cierro los ojos y me dice: Señor, quiero que vengas a adorarme en la Casa Nacional los días jueves. Te abro los ojos. Le digo: pero estoy lleno de cosas, le digo. Una más y mi esposa textualmente me saca de la casa, le digo. Así le respondí. Yo le sé responder así a Jesús. Una más, le digo, me vas sacando, le digo. Y otra vez me dice: ven a adorarme. Hijo. Llego a la casa, al parqueadero. Mi esposa estaba embarazada de mi tercer hijo. Apago el carro. No te bajes, le digo. Esto me dijo el Señor, le digo. Yo respirando, y ahí sí fue. Se acabó el encuentro, la gloria de Dios. Cerró las puertas del carro. Mi esposa dijo: de esta no te bajas, me dijo. Oye, me dijo: sabes que tienes familia, que tienes hijos que están chiquitos, que duermen hasta horas. Y hermanos, me sacó todo lo que teníamos en ese momento, que no me había dado cuenta.
Porque yo no estaba haciendo nada malo, no me estaba yendo a tomar, a fumar, con los amigotes del grupo, ¿no es cierto? Nada. Estaba evangelizando, haciendo supuestamente cosas buenas. Pero ese día también el Señor, al decirme no en todo eso, después de ahí empezó un camino diferente también en mi vida, que yo tuve que empezar a entender dentro de mi primer ministerio, pero nunca abandonando la evangelización. Entonces, el servicio a nosotros nos permite todas estas gracias, estas bendiciones, cuando nos abrimos al sí de nuestras vidas ante el llamado de Jesús. Pero si ustedes dicen, hermano, mañana hay evento, ¿no? Con el duro, ¿no es cierto? Y usted dice, no, estoy ocupado, que esto, que el otro, que tengo que hacer la comida, lavar los platos, que las compras, que mi mamá me pega, mi papá también me sube la mesa con la guitarra. Mi hermano, se perdió de la gracia, se perdió la bendición. Si usted siempre está postergando, es que no puedo ir al grupo de oración porque tengo trabajo, tengo esto otro, ese día Dios le iba a hablar, ese día Dios le iba a bendecir, ese día el Señor le iba a sanar. No es que otra semana también hay. No, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando la gloria de Dios pasaba. Y San Agustín dice, oh gloria de Dios que viene y pasa. Cuidado, mi hermano, hay que estar despierto. Y quinto y último punto, y terminé la enseñanza porque ya me están cantando la canción del serrucho. Serrucho, serrucho, serrucho. Ya, quinto y último y termino. He tratado de ser rápido, de verdad he tratado de ser rápido. Quinto y último punto. Nuestro quinto hábito tiene que ser, y ahí sí, mi hermano, a muchos les va a parecer hasta raro, extraño. ¿Cómo así, mi hermano? Sí. Tenemos que aprender como final, vean, le puse al final al último, porque esto realmente es solo para personas que los primeros 4 niveles ya pasaron. Si tú has pasado los 4 primeros niveles, estás listo para el quinto. Caso contrario, no estás listo. ¿Sabe cuál es? Anótelo, mi hermano. Ofrendar para la obra de Dios. Quinto hábito. Sí, mi hermano. Y le voy a dar razones en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 15 al 19. Filipenses 4 del 15 al 19. Filipenses 4 del 15 al 19. Nos dice el Señor: como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez, y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo, incluso cuando estuve en Tesalónica. Ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento, tengo todo lo que necesito y más aún. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me han enviado por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¡Wow! Dele un aplauso a la palabra de Dios. Pero más fuerte. Es increíble, mi hermano. Yo a mi esposa sé decirle, qué hermoso que es la palabra de Dios. Y más hermoso porque cuando hay que predicar, uno hay que ser responsable. Uno tiene que sentarse a estudiar. No crea, mi hermano, que vine aquí yo con una sapiencia. No, yo soy sapiente. No, yo tengo que preparar el tema. Tengo que sentar, orar, discernir tiempo. Y yo siento que soy más aventajado porque Dios empieza a mí a mostrarme el camino. Y eso es lo que le comparto a ustedes.
Cuando hemos superado los 4 hábitos, este quinto es para los que han crecido espiritualmente. Ser generosos con la obra de Dios, empezando donde usted está creciendo. Sí, mi hermano, una vez un hermano dice, quiero ofrendar a la iglesia. Le digo, bien, ¿qué le parece si la mitad dona al grupo y la otra mitad al templo? Porque usted está recibiendo en los dos lados. Que no nos pase lo que me pasó a mí cuando yo tenía 17 años. Qué bestia, ahora mi hija tiene 17. Mi papá, que está aquí, nos dice, vayan a comprar un pollito para la merienda. Ya le digo, chévere. Al otro día tenemos convivencia. Entonces Santiago dice, oye, compremos 2 más, porque el otro día es la convivencia. Sí, entonces son 3, ¿no? Y estábamos saliendo cuando nos encontramos con nuestro amigo pana, parcero del barrio, el Daniel. Daniel, ¿qué pasó? Es que salí a comprar 2 pollos para la convivencia, dice él. Ay, total tenemos que comprar 5 pollos. Dice, sí, el Daniel. Y también mandaron a comprarme uno más, o sea, son 6 pollos. Vámonos. Y después sacamos del carro, pues ya entre amigos, todo chévere. Y cuando decimos, ¿y a dónde vamos? Daniel dice, yo conozco una buena pollería en Nayón, dice. Vámonos para allá. Total, ya, armamos viaje, guambras todos, chévere, la salida. De repente, yo creo que 18, 19 años, porque a los 17 estaba totalmente perdido. Creo que a los 19 años era. Entonces, llegamos a la pollería y el Daniel se queda aquí, parado este amigo. Se queda así, con la cara que tiene. Así. Ay, ¿qué te pasa? Es que dice, no me acuerdo si era esta la pollería o era esta la que compraba, dice. Están frente a frente, dice. Entonces, como el chavo, sacamos nosotros la mejor decisión. Estábamos entre 4 hombres muertos de hambre e inteligentes. Decidimos hacer vaca entre nosotros y comprar el 7º pollo, porque ese íbamos a comernos entre nosotros. Y los 6 llevar para las de diferentes cosas, ¿no? Entonces decimos, ¿ahora qué hacemos? Ya sé, dice el Daniel, dice el mismo, sale la idea así, ¿no? Salomónica. Genial, entremos a esta pollería, nos comemos un pollo, probamos y compramos el resto al frente, dice. Ya, dice, sí. Todos para probar. Entramos, nataditos ahí. Un pollo, por favor. Te conocieron como a príncipes, oiga. Se sentaron, que nos pusieron, que nos dieron, como estamos ahí, nos dieron hasta colas gratis, nos pusieron bebidas, ¿no? Servilletas, ¿qué más quieren? Que les vamos a regalar el consomé también, se sirvan, los platos, todo rico, que una porción de papas más, nos comimos, todo bien, gracias, pagamos. ¿Y saben qué hicimos? Nos salimos a comprar 6 pollos al frente. 6 pollos, oiga, pero 6 pollos, oiga. ¿Sabes qué pasó? Toditos los de allá salieron a la calle a vernos. Toditos los que nos atendieron y pagamos se pararon ahí. Qué vergüenza que nos dio. Cosa que decían, vamos. Dice. Esto que me pasó a mí pasa en la renovación. Esto pasa en nuestros grupos y comunidades. Aquí, hermanos, nos sentamos, les damos las papitas, el agüita, el consomé, les apapuchamos, les enseñamos, adoctrinamos, nos desvelamos, trabajamos. ¿Saben qué hacen ustedes? Se van al frente a comprar 6 pollos. Se van al frente a ofrendar, se van al frente a diezmar, se van al frente a limosnar, se van al frente. Y aquí somos unos completos miserables. Nos quedamos viendo. Eso es lo que pasa. Igualito que de los pollos. Damos todos los recursos afuera. Y con donde hemos recibido,
donde nos han alimentado, donde hemos crecido, hermanos, nos conformamos con lo menos, con lo mediocre. Por eso es que la obra de Dios no avanza en la Iglesia Católica especialmente. Y termino con lo último. Era el lanzamiento de nuestro, creo que cuarto disco de alabanza de oración, nos está remolineando. Estaban los hermanos ahí atrás vendiendo los discos, ¿no? Y cuando le veía ahí a mi hermana con una hermanita de un grupo que no puedo decir el nombre, me da ganas pero no digo, que estaba todo el concierto ahí, que estaba con manos, con pies, con todo. Y al final terminó el concierto y le digo, oye, esta hermana, ¿qué pasó? Le digo, oye, es que en todo quería descuento, me dice. El disco costaba creo que $5 y quería 3, dice 3 en la final. Bueno, ya que tanto, todo el concierto se pasó más pidiendo descuento que estando ahí. A la final le di, dice mi hermana, Moncita, le di. Y dije, bueno, es que no ha de tener, ¿no es cierto? Tanto que pide descuento. A la siguiente semana venía acá, creo que por primera vez, el dichoso Adrián Romero. Y me acuerdo que en ese entonces, miembros del grupo Oración dijeron, vamos a ver cómo es, que las canciones estaban como que de moda. Y bueno, ya vamos, les dije, vamos a ver, quería ver, ya, vamos, les dije, vamos, chévere. Cuando entramos a la general y le veo en las sillas al frente de la tarima a esta hermana, bien sentada. Yo saco, te digo, creo que estoy viendo mal, digo, a ver. Le digo a uno que estaba conmigo, ¿y cuánto cuesta esa silla? Le digo. Esas son caras, me dice, porque esas son como las Big, me dijo, no, esa silla cuesta $120, me dijo. Las preferenciales, esa es la palabra, la preferencial, porque estaba prácticamente, le veía allá la nariz. La siguiente semana, 120, le digo. Y la semana anterior estuvo todo el evento nuestro regateando. Y viene el protestante le digo, y ahí sí sacó los $120, sin miedo. Claro, aquí se comió el pollo y allá se compró los 6. Porque así somos, mis hermanos. Vean lo que dijo Pablo aquí, miren lo que dice Pablo. ¿Alguna vez usted leyó esa cita? Increíble, oiga. Gracias, dice, fueron los únicos que me ayudaron económicamente a llevar la buena noticia. Y es así, hermanos. Nosotros, por ejemplo, hacemos los directos en el canal. Ya nos cansamos de decir, hermanos, la ofrenda. ¿Qué cree usted? Todos dicen gloria a Dios, pero nadie ofrenda. Porque a veces creemos que la obra tiene que sustentarse de la nada. Sí, hermanos, la palabra de Dios es gratis. Lo que cuesta es producirla, estudiarla, sentarse, discernirla, transmitirla, los medios, los estudios, los equipos, los lugares, los sitios. Eso es lo que tenemos que aprender a sostener con nuestra ofrenda. La iglesia, ¿qué cree mi hermano? Agua, luz, teléfono, el pobre cura, ¿dónde cree que saca? Del centavo que usted da el día domingo, de ahí no saca. Era el ex nacional, y pidieron al grupo que cojan las ofrendas. 12 funditas eran, 12 del Coliseo. Sacamos 2 fundas, después cuando estamos atrás contando, 2 fundas de monedas colombianas. Con el amor, por acá nos sirven, ¿no es cierto? Botones, alfileres, basura, oiga. 2 fundas sacamos de basura, 2 fundas que la gente botaba ahí. Hasta fichas de los Cosmos, que ese entonces había, ¿no? Todavía los Cosmos había. Hasta fichas de los Cosmos. Dije, estas sí me sirven, dije yo. Sí, ¿no? Entonces, 5 hábitos de la vida cristiana. Si estos 5 hábitos usted aprende a vivirlos, usted está creciendo. Pero si usted, por ejemplo, ya vienen las ofrendas, ¿no? Y usted empieza a cachar ahí el centavito, empieza a cachar, hermano,
Gracias porque comió el pollo. Vamos a orar. Levántese, por favor. Eso, mis hermanos. Vamos, cerremos nuestros ojitos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta tercera semana de crecimiento. Que estos 5 hábitos espirituales marquen en nosotros un auténtico camino de conversión. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a crecer, porque nosotros no podemos solos. Envíanos tu Espíritu Santo para poder, Señor, avanzar en la vida espiritual. Pero también te rogamos que nos ayudes a ser generosos, que nos ayudes, Señor, porque el mejor negocio es contigo, porque tú no te quedas con nada, y lo poco que te damos, tú transformas en bendiciones de nuestras vidas. Como decía el apóstol San Pablo, el ser generosos con la iglesia nos vuelve en un olor fragante, aceptable y agradable a Dios. La generosidad en la iglesia es un olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Que la ofrenda de amor sea eso, un perfume de adoración para que la obra avance. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el poder del Espíritu Santo. En la intercesión de María nuestra Madre, en la vocación de Lourdes. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.